Muy buenas, friquicillos del Averno, más bien dicho, friquicillos serios y adultos del Averno. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Razi, el primero de esta nueva temática que ya os comenté que haré a partir de hoy, de vídeos un poquillo más serios y adultos. Mientras Razi no es ni serio ni adulto, porque Razi es tonto de las pelotas, como ya sabéis. Pues hoy vamos a hablar sobre los japoneses. Qué raro, ¿no? Un canal sobre Japón, ¿de qué vamos a hablar? Sobre los albaricoques, pues sería raro. Japón y los japoneses. Si pensamos en Japón y en los japoneses, ¿qué es lo primero que pensáis? Pues normalmente en cuanto escuchamos estas palabras, lo primero que pensamos es que es un país muy limpio, muy seguro, que los japoneses son muy educados, muy amables, que respetan mucho las normas. Y lo más curioso de todo es que es verdad, o sea que es verdad todo lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea que sí, en general los japoneses son increíblemente educados, amables, la vida funciona muy bien, va todo muy bien. Por supuesto, también hay gente mala, en todas partes lo hay, también hay gente que no es tan educada, por supuesto también hay japoneses que no siguen las normas y que no siguen las reglas, pero si hablamos un poquito en general, nos sorprende mucho cómo puede ser que un país de 127 millones de personas pueda tener un porcentaje tan alto de gente que sigue las normas, que gente que realmente son buenos, son educados, no roban, no hay maldad ni malicia en general. Todos llevan mascarillas sin necesidad de que su país les obligue a ello. Pensamos en los demás normalmente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un país con tantísimos millones de habitantes haya conseguido un control y una perfección tan lineal? Pues yo creo que solo hay una palabra para describir eso, y es la educación. La educación que se recibe desde pequeños. Cualquier japonés, cualquier ser de ultramundo que nace en este país recibe una educación que yo creo que es mucho más quizá bestia que en otros países. La forma de ser y de educarles desde pequeños tiene unos puntos muy exagerados, no muy exagerados creo yo, pero bueno, son quizá que nos llamarán la atención a los de otros países, y creo yo que es un punto bastante determinante para que los japoneses crezcan y maduren de forma como crecen y maduran. Vamos a hablar de ello un poquillo, ¿no? ¿Cómo es la educación de los japoneses? Vale, no me refiero solo a la educación en el colegio, que también es un punto importantísimo, por supuesto, sino en general la educación de todo, de cómo les enseñamos desde pequeños, ya cómo somos los padres, qué ven ellos con sus propios ojos, que ven de sus compañeros y que aprenden en el colegio. Pues para empezar, yo creo que es muy importante, como estaba diciendo ahora mismo, lo que ven ellos, ¿vale? Es muy difícil arreglar un país que ya está un poquillo descontrolado. Quiero decir que todo esto que os voy a contar ahora, muchos me vais a decir, pues en mi país sería imposible, ojalá esto lo hiciésemos en España, en México, en Argentina, en donde sea, pero a día de hoy va a ser muy difícil, porque como ya hay mucha gente que no es tan amable, los niños van viendo eso, van absorbiendo todo lo que ven a su alrededor, no solo en su propia familia, fuera en la calle, lo que hace la gente. Entonces ahí es donde van cogiendo muchas ideas. Ejemplo básico que suelo decir siempre, la limpieza. Este país es increíblemente limpio, o sea, es rarísimo encontrar papeles por el suelo, que también hay alguno que lo tira, como siempre digo, pero por lo general están las calles súper limpias, y eso, los niños, pues algo tan simple eso como tener un papel y tirarlo al suelo o no, determina que esté en un país en el que ya hay muchos papeles en el suelo, o ve adultos que los tiran, que están fumándose el cigarro, tiran la colilla al suelo, se beben una lata y la tiran a los arbustos. Pues eso, un niño que está creciendo va viendo esas cosas, y aunque luego sus padres estén diciendo no tires nada al suelo, que eso es muy malo, tarde o temprano su cerebro va a estar entre lo que me ha dicho papá y lo que veo que hace la gente, y al final muchos deciden que coño, si todos están haciendo eso, yo también. Por eso, ya solo desde el principio en Japón tenemos eso ganado, porque como aquí casi nadie hace el mal, no tienen un mal ejemplo a seguir, van a ir bien. Cosas un poquillo exageradas que me he dado cuenta aquí teniendo un hijo, y sobre todo con Manami, que es la japonesa que enseña a nuestro hijo cosas que a lo mejor en España no sería tan exagerado. Pues el tema del silencio en este país es espectacular, y muchas veces muchos viajeros me habíais comentado que os llamaba la atención ver a niños pequeños en silencio también, pues en restaurantes, en el avión.
Niños pequeños, quiero decir, ya con un poco de conciencia, ¿no? Por supuesto, si es un bebé va a estar llorando todo el rato. He tenido vuelos de 12 horas con bebés llorando, el mío incluido, y ha sido muy jodido. Pero no, quiero decir ya de 3, 4 añitos, o 2, como tiene Yu ahora mismo, que ya sabéis, todos sabemos que un niño cuando se le da un berrinche de estos bestias es el infierno sobre la tierra. Pues en Japón no, ni siquiera los japoneses ya de niños de 3-4 añitos tienen berrinches. ¿Cómo es posible? Pues por supuesto sí que hay berrinches de vez en cuando y sí que veo de vez en cuando a japoneses gritando a lo bestia niños. Pero es cierto que en general también están bastante calladitos, y eso es porque lo mismo, desde ya muy pequeñitos, eso de que lloren en público, griten o digan algo es como muy tabú, es muy... ni se te ocurra hacerlo. Y con Yu súper pequeñito, yendo por cualquier sitio, a veces cuando Yu se ponía a llorar un poco, Manami se esforzaba lo indecible, y yo a veces también, pero Manami, que es la más japonesa, es la que más apuro le daba que Yu estuviese llorando o haciendo ruido en un sitio con gente, y se esforzaba muchísimo en que dejase de llorar, ¿vale? En cogerle, agarrarle, en jugar, en plan, no, aquí hay que... Y más o menos eso poco a poco lo van absorbiendo, o sea, y van aprendiendo a no ser tan ruidosos, cuando a lo mejor en países como España, pues si el niño está llorando en medio del supermercado porque quiere una chocolatina, le terminas como incluso medio ignorando, ¡hala, me voy! Para, en plan de que al final termine viniendo, pero no nos esforzamos tanto en sé silencioso, cállate, no hagas ruido, ¿vale? O sea que ese primer punto de educación ya hace la diferencia entre un país donde hay niños gritando por todas partes y uno que están bastante más calladitos y silenciosos. Los niños crecen sabiendo que el silencio es bueno, es importante, que no hay que molestar a los demás. Que, por supuesto, si es un niño demasiado pequeño no lo va a entender. Yo hablo de un crecimiento constante, poco a poco, a medida que su cerebro vaya creciendo, va a ir cogiendo esas ideas que en nuestros países no existen. Vale, vamos a pasar ya al colegio. El tema de la educación en los colegios es flipante. O sea, una de las cosas que más nos llaman la atención, volviendo al tema de la limpieza, yo creo que otro de los puntos determinantes de la sociedad japonesa, cómo pueden ser tan limpios, es que en los colegios no hay, de primaria hablamos, ¿vale? Niños de primaria ya desde 5 o 6 añitos hasta 12, y supongo que después también, pero lo habréis visto en los animes y demás, pero ellos se encargan de hacer las labores de limpieza de las clases. O sea, no tienen a un tío contratado para limpiar las clases, no, las limpian los propios alumnos. A los niños, desde pequeñitos, a mí en el colegio de España me enseñaban a como mucho recoger mi sitio, ¿no? No dejar los lápices por ahí por el suelo, meterlos en la mochila y ya está. Eso era lo máximo que me enseñaron a mí en el colegio de lo que tenía que limpiar. En Japón les enseñan a barrer el suelo de su clase, a limpiar las pizarras, lo típico de estar ahí con los borradores en la pizarra ahí sacándolos por la ventana para limpiar las ventanas. Y más sorprendente aún, no estoy seguro si esto es en todos los colegios o en algunos, la verdad es que a lo mejor hay colegios en los que no se hace, pero también es común que se encarguen del tema de la comida, no de hacer la comida, o quizá también, pero sí de repartirla. Cada mes o cada trimestre una clase, o cada semana, quizás se van turnando, una clase es la encargada de ir al comedor, recoger la comida para ir dándosela, repartiéndola a cada uno. Por supuesto lo mismo, a recoger, a limpiar todo, a limpiar los baños. Los váteres, ¿os imagináis que en España ahora digan, no, ahora los niños tienen que limpiar los váteres del colegio? O sea, es que yo no me imagino cuántas madres irán ahí a protestar, a gritar y a decir, mi hijo no piensa limpiar los váteres, eso es que os queréis ahorrar gente para no contratarlos, hijoputas, mi hijo no va a trabajar gratis, ¿no? Tendríamos ese tipo de mentalidad. En Japón no, al revés, lo agradecemos, que mi hijo va a aprender a limpiar váteres en el cole, hostia, estupendo, así luego me los limpia en casa también. ¿Vale? O sea que el tema este de cómo les enseñan a no solo aprender a sumar, a restar y a hablar, que por supuesto es importante, pero también a vivir en sociedad con los demás. Hay que enseñarles a limpiar las cosas, a recoger las cosas que guarden o que saquen y que ensucian, a repartir, no sé, de todo un poco, a lo que hay que saber hacer en la vida. ¿Qué más? Pues diría que en la educación japonesa se esfuerzan mucho también en motivar a los niños, que es muy bueno el principio, pero el final quizá no, a motivarles a esforzarse muchísimo en lo que hagan, por supuesto que está muy bien, a no abandonar a medias, que si te pones a hacer algo lo hagas hasta el final, ser el mejor, ser el que mejor notas saque, sea el que más estudia, el que mejor lo haga todo, y ahí es donde empieza ya un poquillo el punto malo. Creo que, esto ya es opinión personal, llegamos al punto de debate
personal pienso que les meten demasiado estrés y demasiada caña con el tema de ser el mejor del mundo. Creo que se autoimponen luego los propios niños demasiado el tema de tengo que ser mejor que otro, y si otro es mejor que yo le voy a odiar, pero a la vez si hay alguien inferior que yo me voy a reír de él. Y aquí entra la explosión nuclear de lo que quería llegar al tema principal de este tema, que de veces he dicho tema en una frase. Resulta que cuando hablamos de que Japón es un país súper educado, que todos son súper perfectos, eso nos parece normal, pero luego cuando se escuchan cosas malas, como que en Japón hay mucho bullying, por ejemplo, eso ya nos llama mucho la atención, porque nuestro cerebro dice, ¿cómo puede ser un país tan sumamente perfecto y educado que haya cosas malas? Pues por supuesto también las hay, y aunque sean pocas, cuando en un país demasiado perfecto se escucha algo malo, aunque sea pequeño, llama muchísimo más la atención, ¿no? Y quizá uno de los grandes problemas de Japón hoy en día es el bullying o el ijime, como se dice en japonés. Ijime es la palabra que se usa para referirse, pues el bullying, no sé ni en español cómo se dice, pues meterse con otros más débiles, reírse de otros por ser diferentes en algún sentido, ya sea por el color de pelo, de piel, de ojos, de sexo o de lo que sea. El bullying en Japón, por desgracia, es más o menos normal. Y ya digo, ¿cómo puede ser si les estamos educando a ser tan buenas personas y tan perfectos? ¿Cómo puede ser que luego en el colegio terminen descarriándose un poco? Pues por el estrés que os estaba comentando. Yo creo que les meten tanta caña con el tema de tienes que ser el mejor, no puede haber nadie mejor que tú, tienes que esforzarte al máximo en todo, que se autopresionan demasiado y ellos luego necesitan sacar un poquillo ese estrés que se les está acumulando de los padres diciendo venga, venga, más, y ellos al final tienen que echarlo por otro lado. Ellos son los débiles, el padre y la madre están diciendo tú haces esto, y ellos tienen que decir sí, por supuesto. Entonces llega un momento que cuando ven a lo mejor a un compañero que es diferente, que es un poco más peor que él, ahí se sienten ellos los poderosos. Hostia, ahora soy yo el que gana, yo soy el que ahora puedo decirle a él, haz esto. Y de ahí surgen pues muchos casos de bullying de ese sentido. Que por supuesto habrá muchos otros tipos de bullying y habrá diferentes formas de por qué. No todos los japoneses son iguales, por supuesto, y algunos será por presión, por estrés, y otros serán porque son unos capullos de verdad, y otros serán porque su padre era así y ellos lo imitan, y habrá de todo un poco. Pero un pequeño gran porcentaje del ijime japonés yo creo que viene por el estrés que tienen los niños. Y eso es lo que quería comentaros hoy y debatir, y que debatáis vosotros también, a ver qué os parece la sociedad japonesa, qué parece cómo educamos a nuestros hijos, qué caña les metemos para que aprendan a ser buenos adultos, pero por otro lado, ¿qué opináis? Que también les metamos quizá demasiada presión, que tampoco es bueno, y hacemos que algunos se vuelvan un poco loquillos. Por supuesto, también hay muchos niños que nada, no tienen presión y disfrutan mucho de su niñez, y que es la mayoría, ¿eh? No quiero que parezca ahora que, madre mía, que los pobres niños están todos estresados y deseando suicidarse o molestar a los demás, ¿no? Por supuesto, es un porcentaje pequeño, pero sí, hay niños que terminan demasiado estresados para ser niños. Coño, que no hace falta meterles tanta presión. Yo siempre hablando con Manami sobre temas de Yuke, ¿qué queremos que haga de mayor? Manami me empieza a comentar a veces que quiere que Yu vamos a haga absolutamente de todo, que le metamos a karate y a judo y a escribir caligrafía japonesa y a tocar el piano, y quiere que haga 5 deportes a la vez y que le explote la cabeza. Y yo, como más español libre, yo digo, hostia, pues bueno, sí, por supuesto que haga cositas que quiera, pero que también puede disfrutar la vida, que se venga a jugar a videojuegos aquí con los colegas y que se vaya ahí a pasarlo bien por la calle y demás, ¿no? No hace falta que le metamos ahí 24 horas seguidas de hacer cosas, algo que también influye mucho en la educación japonesa. Creo que los japoneses creen que sus hijos, si están ocupados las 24 horas haciendo cosas, van a salir mejores adultos, que también es por un lado bueno y por otro malo, como todo. Es bueno porque aprenden a hacer muchas cosas diferentes. También hice un vídeo hablando sobre los clubs, estos famosos, los clubs deportivos y escolares que hacen tanto, que se ven en los animes y demás, que es cierto que los niños desde pequeños van entrando en tantos clubs diferentes y van haciendo tantas cosas que de mayores saben hacer un montón de cosas. Pero una vez más, nos pasamos con los extremos. Algunos se lo meten tan a lo bestia que se esfuerzan demasiado y terminan medio locos solo haciendo eso a lo bestia, o teniendo que estar 20 horas diarias entre estudios, clubs variados de cosas que al final no tienen tiempo ni para vivir. O sea que, reflexión final,
un término medio. Es muy bueno, me encanta la educación japonesa y cómo les enseñamos a ser adultos, a cómo aprender a hacer cosas que son necesarias en la vida, que ojalá a mí me las hubiesen enseñado cuando yo era pequeño, a coserme un puto botón, a hacer la comida, a limpiar. Eso no me lo enseñó jamás nadie. Bueno, mi madre lo intentó un poco, pero claro, a mí si mi madre me dice, venga, vamos a cocinar, y déjame en paz, ¿no? Pero si en el colegio lo ponen como una especie de clase obligatoria, pues a lo mejor desde bastante pequeños quizá me hubiese acostumbrado a hacer muchas más de estas cosas. O sea que en ese punto es muy bueno. El punto malo, como digo, es que se llegan a pasar, que les meten quizá demasiado más estrés del que deberían y algunos japos se descarrían por ese lado. Pero bueno, ¿qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Os gusta más esto que la versión de vuestro país? ¿Creéis que no hace falta meterle tanta caña? ¿O pensáis que merece la pena meter tanta caña a cambio de que algunos terminen un poco turuletas? Dejadme en los comentarios, charlamos un rato por ahí. Y recordar que si queréis charlar más privadamente conmigo, podéis colaborar en mi canal de Patreon, que ahí tenemos nuestro Discord y estamos charlando en directo a todas horas y con muchas cosillas chulas. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro vídeo ultra serio by Razi, pero descojonándonos un rato. Bye bye.